algo que veo constantemente y si llevas años en el sector inmobiliario probablemente te va a sonar. El agente que lleva años trabajando, que conoce su zona, que ha cerrado operaciones, que sabe lo que hace, pero de repente ve como otro agente con la mitad de experiencia le quita una exclusiva en su propia zona. Y no es porque sea mejor, no es porque tenga más conocimiento y no es porque trabaje mejor. Es por algo mucho más simple y mucho más incómodo. No tiene visibilidad. Y te hago una pregunta. ¿Llevas años haciendo bien tu trabajo, pero sientes que eso ya no es suficiente para que te elijan a ti? Hay una creencia que está muy metida en el sector y que durante años ha funcionado. Esa idea de que si haces bien tu trabajo y si tienes experiencia, los propietarios acabarán eligiéndote. Y cuidado, porque esto no es completamente falso. Durante mucho tiempo esto era así. Tú trabajabas bien, cerrabas operaciones, la gente te conocía en el barrio y poco a poco, por pura trayectoria, te ibas convirtiendo en el agente de referencia de tu zona. Era un proceso natural, pero el problema es que el contexto ha cambiado y esa forma de pensar se ha quedado atrás. Hoy el propietario no toma decisiones como antes, ya no espera a necesitar vender para empezar a buscar un agente. Hoy el proceso empieza mucho antes, casi sin darse cuenta. Empieza cuando está en el sofá mirando el móvil, empieza cuando ve un vídeo, cuando escucha a alguien explicar algo que le interesa, cuando conecta con alguien que le aporta valor sin pedirle nada a cambio. Y ahí es donde ocurre algo clave que cambia completamente las reglas del juego. El propietario de hoy no llama al mejor agente, llama al que ya conoce. Y esto es muy importante que lo entiendas, porque aquí es donde muchos agentes se frustran. Dicen, pero si yo soy mejor que este agente, si tengo más experiencia, si sé más. Y probablemente sea verdad, pero el propietario no lo sabe, no te ha visto, no te ha escuchado, no ha conectado contigo. Y en cambio, el otro agente sí. Le ha visto en vídeos, le ha escuchado explicar, le ha visto resolver dudas, le ha visto aparecer una y otra vez sin pedirle nada a cambio. Y eso genera algo muy poderoso: familiaridad. Cuando alguien te resulta familiar, automáticamente te genera más confianza, aunque objetivamente no sea mejor que tú. Y aquí es donde hay que hacer un cambio de mentalidad importante. Antes, el agente con más años era el más conocido porque llevaba más tiempo en la calle, en el barrio, en la zona. Pero hoy eso ya no funciona así, porque la zona ya no es solo física. Hoy hay otra zona mucho más grande, mucho más potente, que es la zona digital y las redes sociales. Durante mucho tiempo yo pensaba que para que una agencia funcionara había que hacer lo que hace todo el mundo: estar en portales, competir dentro de ellos, hacer puerta fría, si hacía falta buscar constantemente oportunidades. Era lo que había visto siempre en el sector y lo que parecía lo más lógico. Pero con el tiempo empecé a darme cuenta de algo que no me encajaba. Veía agentes trabajando muchísimo, con años y años de experiencia y a un nivel técnico muy alto, y aún así dependiendo completamente de factores que no controlaba. Si este mes el portal funcionaría, si entraban referidos, pues iba bien, y si no, silencio. Y ahí es cuando decidí hacer algo diferente. Empecé a construir mi agencia de otra manera. Dejé de depender de portales, dejé de hacer puerta fría y empecé a trabajar la visibilidad de forma intencionada. No como algo puntual, no como algo de voy a subir un vídeo a ver qué pasa, sino como una parte central de mi negocio. Hoy, después de más de 6 años trabajando así en Barcelona, te puedo decir algo con total seguridad. Todos los propietarios que trabajan conmigo ya me conocían antes de escribirme. Ninguno llega completamente en frío, ninguno me descubre el día que necesita vender. Llegan habiéndome visto, habiéndome escuchado, habiéndome entendido cómo trabajo, incluso antes de hablar conmigo. Y eso cambia completamente la dinámica, porque ya no empiezas desde cero y no tienes que convencer. No tienes que demostrar en 5 minutos lo que llevas años construyendo. El propietario ya llega con una percepción previa, con una confianza creada, con la sensación de que ya sabe quién eres. Y eso hace que todo el proceso sea mucho más natural. Pero lo más importante no es mi caso. Lo más importante es que esto no es algo puntual. Es exactamente lo que hemos visto repetirse una y otra vez con cientos de agentes que han pasado por la escuela. Y el patrón siempre es el mismo: agentes con experiencia,
con conocimiento, con recorrido, gente que sabe hacer su trabajo, pero que a pesar de eso no estaba consiguiendo el volumen de oportunidades que debería de tener. No porque no fueran buenos, sino porque no eran visibles de la forma correcta. Y cuando empiezan a aplicar este sistema, cuando empiezan a trabajar su visibilidad con estructura, ocurre algo muy interesante. No es porque aprendan a vender mejor, porque muchos ya sabían. No es que cambien su forma de negociar, lo que cambia es el punto en el que empiezan las conversaciones. Empiezan a recibir mensajes de propietarios que ya les conocen, personas que llevan semanas o meses viendo su contenido, que han resuelto dudas gracias a ellos sin haber hablado nunca en persona. Y cuando finalmente dan el paso, no lo hacen desde la desconfianza, lo hacen desde la seguridad, desde la sensación de que ya han elegido antes de escribir. Y eso es lo que ha transformado completamente el negocio. Porque si hay algo que he visto claro en estos años en esto, la mayoría de los agentes no necesitan más formación técnica, no necesitan aprender a vender mejor, no necesitan trabajar más horas. Lo que necesitan es que el mercado vea lo que ya saben hacer. Porque cuando eso ocurre, cuando esa experiencia se hace visible de forma estructurada, el negocio cambia y deja de ser una lucha constante por conseguir oportunidades para convertirse en un sistema que les genera clientes. Nivel 1. Invisible. El agente existe, pero el propietario no le conoce. Depende de que alguien le llame o le refiera. Nivel 2. Conocido en el entorno, el agente ya tiene reputación entre quienes ya le contrataron o le conocen en persona. No escala fuera de ese círculo. Y nivel 3. Referente digital. El propietario lo lleva semanas viendo antes de querer incluso vender. Cuando decide, ya sabe a quién va a llamar. No hay competencia en ese momento. ¿Lo entendéis? El método marca personal inmobiliaria trabaja para pasar del nivel 1 o el 2 al nivel 3. De forma sistemática, no por suerte, ni por volumen de publicaciones. Te voy a contar un caso muy concreto porque creo que aquí es donde realmente se entiende todo lo que te estoy explicando. Silvia entra en la escuela con algo que probablemente tú también tienes. Experiencia, un chorro de experiencia. No era una persona nueva en el sector, no estaba empezando de cero, sabía exactamente cómo trabajar, cómo tratar con propietarios, cómo gestionar una operación. Pero le pasaba lo mismo que a muchos agentes. Todo lo que sabía no estaba generando las oportunidades que debería. Dependía mucho de lo de siempre. Referidos, contactos, los que pudieran ir saliendo. No había un flujo constante ni algo que pudiera predecir. Empieza la escuela y durante el primer mes hace algo muy simple, pero que lo cambia todo. Empieza a publicar contenido, pero no de cualquier manera. No sube vídeos por probar, no publica por publicar. Empieza a aplicar un sistema, empieza a explicar cosas que ya sabía, pero de forma estructurada. Empieza a hablarle al propietario, a resolver sus dudas reales y a posicionarse poco a poco. Y aquí es donde viene lo interesante. En su primera semana obtuvo 3 captaciones. Y lo más importante no es el número, lo más importante es de dónde vienen esas captaciones. Porque ninguna era de referidos, ninguna era de conocidos, ninguna era de alguien de su entorno. Las 3 venían de redes sociales. Personas que no la conocían personalmente, que no habían trabajado con ellas antes nunca, que no venían recomendadas por nadie, pero que sí habían hecho algo antes de escribirle. Habían estado viéndola. Quiero que te quedes con una idea muy clara después de todo lo que hemos visto. Esto no es un problema de experiencia, nunca lo fue. Es un problema de visibilidad. El mercado no está viendo lo que tú ya sabes hacer y por eso no estás en la cabeza del propietario cuando toma esa decisión de vender. Y la buena noticia es que esto sí tiene solución. No depende de trabajar más ni de tener más años de experiencia, depende de tener un sistema que haga visible tu experiencia de forma estratégica. Y eso es justo lo que vamos a ver en la llamada que has reservado. Vamos a analizar en qué punto estás ahora mismo y sobre todo qué pasos concretos tendrás que dar para cambiar tu caso. Así que si te has visto reflejado en lo que hemos hablado, aprovecha esa llamada, porque lo peor que puede pasarte es salir con más claridad de la que entraste. Y a partir de ahí ya decides tú qué haces con eso.